Ángel Galeano Igua se hizo ingeniero eléctrico en la Universidad Nacional, pero la vida lo llevó por el camino del periodismo y la literatura. De su natal Bogotá viajó a Medellín y luego el amor y su espíritu de cronista lo llevaron a Magangué junto con su esposa y su hija. Allí inició el pequeño periódico y la Fundación Héctor Rojas Erazo. Presionado por la violencia, regresó a Medellín y le dio vida a la Fundación Arte y Ciencia y al grupo literario El Aprendiz de Brujo. Ha publicado, entre otros, los libros Navegantes de la Utopía, Rumor de Río, Fronteras de Humo, Palabras al Viento, Débora Arango, El Arte Venganza Sublime, El río fue testigo y no miraré su rostro. Este capítulo aparte es una conversación entre padre e hija. Bárbara Galeano Zuluaga, antropóloga y gestora cultural, conversa con el escritor y editor Ángel Galeano Igua. Hoy desde la Biblioteca Pública Piloto, este lugar tan lindo que nos trae tantos recuerdos, tantos libros que presentamos acá en el auditorio desde hace, pues no sé, casi que 20 años, llevamos viniendo juntos a este recinto sagrado de los libros. ¿Cómo estás? Pues contento y asustado, como dice Celia Cruz, porque no esperaba nunca pues un momento como estos, que tú, la hija mía, me estés haciendo una entrevista sobre lo que tanto me has visto hacer en la vida, ¿no? Quiero preguntarte por un momento que es, digamos, como crucial en la vida de Ángel como escritor. No es el principio, de eso hablaremos ahora, pero ¿por qué decidiste viajar a Magangué, vivir allá, no solo tú, sino también tu familia, y además fundar un periódico cultural como El Pequeño Periódico? Bueno, eso se llama coger los toros, coger el toro por los cachos. Magangué significa mucho, no solamente para mí, sino para una generación. Colombia todavía no conoce la experiencia que se desarrolló, el proyecto que se desarrolló en ese puerto sobre el río Magdalena, Magangué y toda la cuenca del sur de Bolívar, ¿no? Eso obedeció, en mi caso, a que mi esposa, Carmen Beatriz, tu madre, trabajaba en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Medicina, y entre los médicos, laboratoristas, bacteriólogos, enfermeras, etc., había un movimiento tremendo sobre cómo llevar el servicio de salud a las poblaciones más desfavorecidas. Estoy hablando del año 79, 78, algo así. Y yo había conocido a Carmen Beatriz recién. Yo venía de Bogotá y tuve ese flechazo y conocí el proyecto. Me gustó y sencillamente, ahorrándome palabras, me enrolé en esa campaña que ellos estaban organizando. Me identifiqué plenamente con todo lo que ellos plantearon. Y esa experiencia se conoce como los pies descalzos. ¿Por qué los descalzos? Los descalzos significaba que dejábamos todo el confort de la ciudad y nos íbamos a las regiones más alejadas, donde no había ni Dios, ni Estado, ni ley, a ponernos al servicio de las comunidades de allá. Entonces, yo enamorado,
y mi esposa, entregada también a esa aventura del conocimiento y del servicio de la comunidad, entonces yo me enrolé como cronista. Y fue cuando cogió más fuerza la idea de andar con una libretica en el bolsillo. Ya la tenía, pero ahí fue una necesidad. Entonces ahí se fue creciendo y el periódico fue mi mejor forma de llegar a conocer las comunidades y contarle al país que existía ese país allá. ¿Sí? ¿Y cómo fue esa odisea de ese primer número? O sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo empezó a circular esos primeros ejemplares del pequeño periódico en Magangué? Bueno, el pequeño periódico nace como un homenaje a un periódico que circuló en Magangué hace 114 años. Circulaba todos los días. Se llamaba El Pequeño Diario y lo sacaba una pareja. Y fue cuando tuve la idea, porque buscábamos un nombre para el periódico. Inclusive hicimos un concurso a nivel de la población de Magangué, de los amigos, de los compañeros del centro médico, a ver qué nombre le podíamos poner. Y a mí se me ocurrió que debía llamarse El Pequeño Periódico en homenaje, porque no podía ser El Pequeño Diario. Sí, porque ya... Diario es imposible, era imposible. Entonces, la cogieron y yo salí con un periódico de estos, voy a coger por ejemplo este, y yo salí con el periódico hecha la primera portada con letras que yo mismo iba haciendo y las pegaba, las copiaba, ¿sí? Y salí a la Albarrada, ahí fue donde te digo que empecé a conocer lo cosmopolita de Magangué. Sí. Y todos los negocios, porque yo iba a contarles que iba a fundar un periódico y que necesitaba el apoyo económico, todos pautaron en el periódico. Nos daban fijamos una cuota, nos daban los textos, incluíamos el avisito. Ajá. Y cuando tuvimos toda la plata recogida, me vine para Medellín a imprimir en el periódico El Mundo, en ese tiempo, el primer ejemplar. O sea, fue una aventura. La primera edición, perdón, la primera edición, que fueron 1000 ejemplares. Ajá. Pero cuando llegué a Magangué a los 8 días con el paquete de periódicos, al mediodía ya no teníamos nada. Eso fue una acogida fenomenal. Increíble. Fue una acogida. Todos esos periódicos se fueron deteriorando porque los consultaban mucho algunos estudiantes, y entonces yo los empasté en tres paquetes y reposan aquí en la hemeroteca de la Sala Antioquia. Ahí está todo el archivo del pequeño periódico. Precisamente hay una novela, ¿cierto? Tu primera novela, El río fue testigo, que cuenta esa historia que nos estás compartiendo en este momento. ¿Cómo fue retomar esa experiencia estando en Medellín, llegando, digamos, de nuevo con pues, toda la familia, a empezar de cero de alguna manera, o a empezar una nueva vida acá, en un lugar, en una ciudad completamente diferente a lo que era Magangué, pues porque para mí también fue, digamos, un cambio muy, muy brusco. Escribir El río fue testigo, que la primera edición la publicó la Universidad de Antioquia y posteriormente pues ya la reeditó Sílaba. ¿Cómo fue ese ejercicio de la memoria para recordar, digamos, esa historia que además no solo era tu historia, sino que era la historia, como nos contabas, de un grupo de descalzos? Bueno, como yo entré en una época de furor, yo capturaba todo lo que veía con fotografía. Yo andaba con mi cámara a toda parte, andaba con grabadora, y fuera de eso con una libreta donde apuntaba mucha cosa. Cualquier papelito me servía a mí. Era difícil conseguir a veces ciertas cosas allá, entonces teníamos que recurrir a lo que teníamos.
Cualquier chapolita que tuviera por detrás limpio me servía. Yo recogía todo eso cuando Hasta podía. servilletas. Servilletas, exacto. Entonces yo copiaba todo y entrevistaba a todo el mundo. Y fui haciendo un archivo, por eso te digo que yo me fui como cronista. Todo lo que hacían o no hacían, yo lo recogía, lo copiaba. Entonces fue empezar a organizar todo eso. Pero qué interesante esa relación entre el periodismo y la literatura, claro, pues, y la novela, claro. que te quería preguntar, o sea, cómo el periodismo, digamos, finalmente termina siendo la base de, pues en este caso, y te quería preguntar cómo es esa relación entre el periodismo y la novela en particular. Es una relación de siameses. No puede, yo digo que sin periodismo la literatura no podría haber adquirido ese vuelo que hoy tiene. Y también el periodismo alimentado de la literatura. Sin periodismo no hubiera podido yo hacer nada. Tengo un ejemplar de 2016 que me regalaste en un cumpleaños de No miraré su rostro. Esta es tu segunda novela y digamos que también es un ejercicio de memoria aparentemente familiar, pero que finalmente recoge pues, la historia de un barrio de Bogotá. Voy a leer un pedazo del prólogo de Conrado Zuluaga que hace al libro. Una prosa atemperada, rebosante de matices y sugerencias, exhibe una rara fuerza evocadora y le imprime a todo el relato una pátina de melancolía. Ángel Galeano describe con singular talento literario las virtudes y defectos, las alegrías y tribulaciones de los vecinos del barrio. Los dramas que provoca el miedo, la timidez que ahoga el sentimiento, los oscuros laberintos del dogma, y logra, con la lucidez perversa que posee la nostalgia, generar en el lector una conmovedora empatía al reconocerse en el espejo de sus semejantes. Contanos un poco sobre esta novela. Bueno, pues el libro que tú tienes, el primer, es una edición pues artesanal que obviamente la escribí para ti. Me sucedió con esta segunda novela lo que me sucedió con la primera, que es una necesidad de sacar de adentro todas las experiencias, todos los gritos, todos los duelos, todas las alegrías cuando mi padre murió. Mi padre murió de forma violenta y a los pocos días mi madre también decidió irse. Algunos me dicen que ella se fue detrás de él por amor, porque no podía ya existir en este planeta sola. Así estuviéramos todos los hijos con ella. Entonces, es perder la referencia fundamental que uno tiene en la vida, que es la de los padres. Y por eso hice ese viaje, un viaje a mi infancia, atrás, como averiguar, a corroborar quiénes eran ellos, mis padres. Era un trabajo de investigación, de hecho fue un trabajo de investigación en el cual se me fueron más o menos 20 años. Y a hacer un archivo y tener una como luz que me permitiera encontrar la ruta para contarlo. ¿Sí? Es una novela que corona, digo yo, una etapa de mi existencia, porque aparecen unos personajes que nunca yo los llamé ni los convoqué, sino que ellos me convocaron a mí. Y yo he aprendido algunas cosas en la vida y es a no forzar ningún destino.
ni en la vida real, ni en literatura. De tal manera que yo dejé que esos personajes hicieran su camino y yo lo seguí. Y eso fue lo que surgió. Y no quisimos mirar el rostro de mis padres. Fue un pacto que hicimos en el avión, porque preferimos tener su rostro de alegría viva, su energía. ¿Y cómo es esa, digamos, como esa mixtura de la realidad y la ficción digamos, en la novela? Porque claro, hay mucho de realidad, de todo ese proceso de investigación que hiciste, pero también hay mucho de ficción. Bueno, no hay recetas. Porque mira, por ejemplo, este libro, este que fue mi primer libro publicado, todo es verificable. Es periodismo, digamos... Crónicas. Sí, clásico, periodismo clásico, en el sentido que se ha dicho siempre. Aquí no hay ficción. Y si la hay, es de la realidad. La realidad crea la ficción. Y después la ficción puede que se haga realidad. Esto tiene que ver mucho con algo que nos han enseñado equivocadamente. Es uno de los grandes errores de nuestra civilización. Y es quitar una cosa de la otra que no se debe quitar. Realidad y ficción, sí, a la hora de la verdad, si ¿qué se es? Contradijeran. Sí, y se contraponen. Es como en leer y escribir. Nos separaron la lectura de la escritura, pero es lo mismo, en el fondo es lo mismo. ¿Se enseña a leer? No, no se puede enseñar a leer, ni se puede enseñar a escribir. Se aprende a leer y a escribir, pero no sé. Estoy hablando de la lectura y la escritura trascendental, a fondo, no de garabatear, no la mecánica, ¿no? Entonces, este primer libro es periodismo puro y este es periodismo enriquecido. Este es periodismo novelado, porque yo hice un trabajo de investigación. La literatura tiene esa virtud y esa necesidad. Es que la literatura no es solamente, es que se me vino a la cabeza esto, es que esto, yo me imagino algo y lo cuento, no. Es que todo tiene que hacerse de tal manera verosímil, coherente, creíble, ¿sí? Por eso Conrado dice lo que dice en el prólogo, es que hay que hacer creíble la realidad misma. La realidad supera muchas cosas, pero si tú la cuentas así de plana, no te la creen. Hay que hacerla creíble. Ahí está la literatura. Onetti, el gran escritor uruguayo, dice una cosa que es fabulosa. Dice, literatura es mentir bien la verdad. Vea qué belleza. Y otro asunto, es que hay frases de los grandes maestros que uno debe asimilarlas, ¿no? Como esa de Onetti. Y una de Horacio Quiroga que yo la contradigo. Y él dice en el decálogo del perfecto cuentista, y no sé si me adelante pues al tema de los cuentos, etcétera, él dice que el autor debe coger a los personajes fuertemente de la mano y llevarlos hasta el final. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no hubiera hecho entonces nada. Porque yo me fui detrás de los personajes. Ellos fueron los que me mostraron el camino. Yo creo que ese es un problema de creación clave, de entenderlo. Porque tenemos un prurito y es querer imponer nuestro punto de vista. Y en la creación no creo en eso. Ahora que hablas tú pues de la creación de los personajes y del asunto de los personajes, hay dos personajes que están presentes en las dos novelas, que es Valentina y Manuela. ¿Por qué no nos cuentas un poquito esos personajes, por qué están presentes en ambas novelas? Y casi en todos mis libros. Casi en todos mis libros. La biografía de Débora Arango también está dedicada a dos personas en particular, concretas, mi esposa y mi hija, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque para mí son un eje fundamental de la vida. Sin ellas yo no podría casi que existir como existo. Y ahora la novela está
dedicada a 3 personas, ya lo decía ahora, pero son 2 personajes que han jugado un papel clave en esa realidad y en esa ficción. Me han acompañado y yo las he seguido y las quiero seguir siguiendo. Parece, hay una redundancia, pero así es. Y me han dado grandes enseñanzas. Carmen Beatriz me ha enseñado muchas cosas, pero no aparece así. De hecho, pues hago una sublimación de ella. Tiene otro nombre. Y tú también. En ambos libros y en muchos otros. Estás con otro nombre. ¿Sí? Porque tú significaste para mí una gran revolución. Yo quisiera que habláramos de otros géneros literarios en los que tú también has incursionado en todos estos años, y es el cuento. ¿Cómo es, digamos, ese ejercicio del cuento? ¿Por qué, digamos, nacen primero los cuentos y luego la novela? ¿Cómo es escribir cuento? Bueno, es una pregunta que yo me hago también, porque yo digo que uno no se sienta a escribir un cuento, ni uno se sienta a escribir una crónica, ni se sienta a escribir una novela, sino que uno sencillamente suelta lo que tiene, lo que lo está aguijoneando. Después es que la misma dinámica de la historia te va mostrando el camino, ¿no? Si va a ser una historia larga o corta o algo. Yo en realidad no creo en los géneros. A mí me parece que los géneros son una creación más comercial o académica que real en la producción, en la creación. Los géneros se convirtieron en nichos de mercado. Hay literatura pues para niños, literatura para mayores, historia, ¿cómo se llama? Novelas históricas, hay literatura. Entonces, yo creo que eso es un negocio. Obedece más a las leyes del mercado que al ejercicio propio de la creación. Entonces, yo tengo novelas inéditas que empecé a escribir en el colegio. Yo tengo un congelador especial donde meto todo a bajísimas temperaturas para que no se me derritan y se me conserven y pueda ir por ellas cuando me llamen. Entonces tengo cuentos, tengo crónicas, como se quieran llamar. De hecho, si tú lees uno de estos artículos o escritos de este libro, tú lo puedes tomar como un cuento. Lo que pasa es que los datos son verificables. Pues verificables, digamos, en la vida real. Porque también puede ser verificable la imaginación de cierta manera. ¿Sí? Pero si tú coges, por ejemplo, este libro pequeñito que se llama Los niños de Aquitania, dice, pero ¿cómo? ¿Qué imaginación tan grande la que tú tienes? Pero resulta que es el resumen de unas vivencias fuertes, fuertes. Por ejemplo, lo de Los niños de Aquitania, eso es una novela. De hecho, tengo un archivo especial para este librito. Pero aquí lo saqué en pequeñas sets, porque es tremendo. Y unos niños que me salvan la vida, en Aquitania, aquí en el oriente. Bueno, y así cuentos como este que fue mi primer cuento que publiqué propiamente como cuento, pues, que se llama Fugas Cruzadas. Fugas Cruzadas es un cuentazo, para mí es uno de los cuentos más grandes que he leído. Yo me asombro todavía de haber escrito este cuento, porque lo saqué del río Magdalena, de la época de los descalzos. Todo esto nace en los descalzos, todo. Entonces, aquí está Fugas Cruzadas, que es un juego de destinos, ¿sí? Entonces, ese fue un premio, un premio que le dieron. Y Aló, Aló también. Aló, Aló es este cuento, con su permiso,
de Navidad, ¿sí? Aló, aló, que aparece en este libro, y es una indagación de la Navidad en mi familia. De hecho, lo que cuento ahí es lo que la memoria me dicta. Es un cuento casi dictado. Cuando yo se lo entregué a mis padres que todavía vivían, ellos lloraban y me decían, pero ¿cómo te diste? ¿Pero cómo así? ¿Por qué todo eso? Sí, pero claro, yo lo iba dictando, pero no es que hubiera sucedido exactamente así. Y es una recreación de la memoria. Me interesa mucho la recreación de la memoria, el ejercicio de la memoria, así en las novelas, ¿cierto? Entonces el cuento, como se caracteriza, como lo llaman, es un texto más corto, con unas leyes que se le quieren imprimir, pero obvio, tiene que tener un título que atrape, ¿no? Y una entrada que sea atractiva. ¿Y cómo haces vos para ponerle los Bueno, títulos a los libros? Yo digo que el título surge. Aunque uno a veces tiene títulos que lo persiguen siempre y no tiene la historia. Ajá. Yo tengo una lista de títulos y no sé cuál es la historia. Tengo unos titulazos que me agobian y me persiguen, pero todavía no tengo la historia, la estoy esperando que se me aparezca. Y en otros tengo la historia y el título va surgiendo, como que se va revelando. En el trabajo de edición es muy clave buscar títulos. Cuando uno está escribiendo la obra, produciéndola, el título parece que se va como también acomodando. El río fue testigo, por ejemplo, tuvo otros títulos anteriores. Tuvo por lo menos 5 títulos y uno que duró muchos años. Hasta que al final, en el último momento, descubrí que ese no era el título. Que el que estaba presente en toda la historia era el río Magdalena, o el río en general. Lo mismo con No miraré su rostro. Eso te iba a decir, porque un primer borrador hace mucho tiempo tenía otro nombre. Exacto. Tenía otro título, entonces en un momento determinado eso es como un fogonazo que se le aparece a uno y hay que cogerlo. Y ese es el título. ¿Sí? El título del cuento de Navidad es Ronda de Navidad, porque mi padre salía por las noches y en la Navidad tenía que ir a trabajar de noche. Y a mí siempre me llamaba la atención eso. Y yo le pedí que me llevara con él. Y me llevó una noche de Navidad. Entonces lo que cuento ahí. Pero nacen de la realidad y se alimentan, pero hay un momento en que la realidad estorba. Siempre la realidad termina estorbándole a uno en la creación. Entonces hay que hacer la realidad a un lado y dejar que siga la loca de la imaginación corriendo por su camino. ¿Sí? Porque uno se pega a la realidad y la realidad sí es clave y todo, pero ya sacó lo que necesita de la realidad. Entonces deje que la otra parte del inconsciente haga su trabajo y surja la creación propiamente. Esa es en cuanto a los cuentos. Ahora, yo escribo cuentos. Yo no sé cuántos cuentos tendré. Yo puedo decir que puedo tener por ahí 200 cuentos escritos que he publicado y he compartido por ahí 100, diría yo. Pues ahora aquí en este momento. Sí, aquí, rápidamente. Pues. Los otros están en el congelador. Unos cuentazos grandes. Entonces, la diferencia entre el cuento y la novela, pues ya dirá la academia. Pero hay momentos en que puede haber una novela que parece un cuento. Y eso que digo, yo sé que me van a decir muchos que estoy equivocado o que no es así, pero para mi experiencia, no me caso con ningún género. Lo que salga es literatura. Y ya que quieran clasificarla. Pues sí, porque la sensación que yo tuve al leer la biografía de Évora Arango, para conversar un poco sobre esa biografía, pues y la otra biografía que escribiste, pues finalmente para mí terminó siendo pues una novela, sí, una historia
que no necesariamente, digamos, obedecía ese parámetro pues como tan formal de la biografía, pues que ya ha estado muy revaluado, pues porque hay biografías que son novelas, o sea, unas novelas tremendas, que también nos puedes como contar sobre eso, porque yo sé que consultaste, pues que leíste muchas biografías muy tremendas para poder escribir también la biografía de Débora Arango. ¿Cómo fue ese ejercicio? Que además también lo vinculo con el periodismo, como volvemos a lo mismo, como esa base, también para construir una biografía, y bueno, y una biografía tan particular como la de Débora Arango, además. Sí, sí. Pues sí, creo que tú das en el clavo cuando hablas de que todo se mezcla, periodismo y todo. Pero Débora, cuando yo llegué a Medellín en 1975, si no estoy mal ya a estas alturas, como que las fechas se le cruzan a uno, en el 75, lo que más me impresionó en ese Medellín de entonces fue que estuvieran buscando unas pinturas que le habían robado a Débora Arango y que aparecieron en una iglesia en la playa, en Colombia, perdón, que aparecieron abandonadas. A mí eso me impresionó. Yo dije, pero ¿cómo pueden robarse unas pinturas? Y de pronto la presión fue muy grande y las dejaron abandonadas en la iglesia. Esa fue la primera vez que yo oí el nombre de Débora Arango. Y entonces le seguí la pista. Sin querer se me presentaba, hasta que me invitaron a escribir la biografía de ella y yo acepté. Y entonces indagué desde que era niña, desde antes de nacer, mejor dicho, y estuve hablando con la comunidad religiosa del colegio donde ella estudió su primaria y me encantó haber descubierto que una monja fue la que la descubrió a ella. Eso fue... Para mí son milagros de la vida, ¿no? Regalos. De tal manera que esa biografía yo la escribí con una alegría, como una conversación. Yo digo que escribir es conversar con los personajes. Y por eso Débora se me hizo entrañable y, claro, ella ya estaba al final de su vida en el ocaso, y su forma de responder a experiencias ya no era la misma. Entonces eché mano de investigación, de lecturas, etc. Y armé la historia. Y tengo una novela, que no es la biografía, así como esta, sino una novela. Allá está metida, cada vez a más bajas temperaturas. Y bueno, y otras novelas. Yo tengo otras novelas que, llamémoslas así, aunque la novela ya se me vuelve un nombre común, como muy chocante a veces. De pronto estoy de acuerdo con Cervantes, cuando Cervantes se opuso a que el Quijote se le llamara novela. Él decía, no, eso no es una novela, es un libro que es distinto y es más universal. A ese ejercicio de condensación, o sea, después de unos llevar años y años investigando sobre un tema o sistematizando, digamos, esa información, porque finalmente ese es un proceso de sistematización organizado, cada escritor a su forma y con su metodología, pero es un proceso de sistematizar la información. ¿Cómo condensa uno en 100, 200 páginas una historia? Es que ese es el reto, ¿no? Primero, creo yo que el acto de creación pasa por el delirio, pasa por la locura, en el sentido de que el inconsciente es el que maneja la historia. El inconsciente saca las cosas y la mano obedece, o el teclado. Y la historia se va, y después uno la lee, y uno se asombra de que eso, ¿de dónde salió? ¿Cómo surgió? ¿Sí? Parece mágico, pero así es. Entonces, después de que sale eso, después de que, como decía García Márquez, después de que saca uno de las tripas todo eso, entonces viene el proceso ya de sangre fría, de cálculo, de arquitectura, de darle toda la estructura a la historia para que sea creíble, para que tenga ritmo, para que fluya, para que tenga gracia, para que tenga arte.
Sin arte no hay historia que atrape. Sin historia tampoco podría uno decir que está escribiendo literatura. No todos los escritores son editores al mismo tiempo. Pues, o al mismo tiempo no, digo, tienen esos dos oficios, que en tu caso confluyen de manera muy activa ambos, porque también digamos que ahí hay un poco como de maestro, pues como de acompañar a algunos autores que apenas están empezando, digamos, como su vida de escritores, acompañarlos desde ese oficio de la edición. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Me gusta mucho esa pregunta, ese tema, porque se ha creído que un editor en un tiempo era el impresor. Inclusive en las páginas legales o en los requisitos antes, la referencia que se hacía para obtener datos de una obra era el taller de impresión. Editar, para mí, es el descubrir la relación irrompible entre el lector y el escritor. O sea, se conjuga la lectura y la escritura. Editar es que las dos cosas están ahí. Es difícil de comprender porque durante muchos años, generaciones anteriores, nos han vendido la idea de que escribir es aparte de leer. Eso no es así, por eso es que tenemos problemas con el conocimiento y con la comprensión de lectura. Leer es una dicha, como escribir, pero también es un sufrimiento, ¿sí? No existe la dicha pura ni el sufrimiento puro, todos son mezclas. En una conversación que tuvimos en Cartagena en 1986, Rojas Erazo nos decía algo. Nos decía, mira, cuando salió su tercer novela, Celia se pudre. Decíamos, pero semejante ladrillo, son casi 1000 páginas. Dijo, es que leer es instalarse en la obra. Usted tiene que entrar ahí e instalarse. Mira qué maravilla. Sí, esas son las cosas que uno le quedan punzando para toda la vida. Entonces, editar es también eso, es instalarse en la obra y ayudar a que el texto sea claro, convincente, sea del tema que sea, ¿cierto? Ahí es donde vienen grandes dificultades y diferencias con los editores de los grandes negocios. ¿En qué sentido lo digo? Pues ellos hacen su trabajo profesional, excelente y todo, pero a veces hay autores que quieren caprichosamente que el texto no se toque. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es esa relación con el autor? Porque... es de pelea, es de campo de batalla. Es de campo de batalla. ¿Por qué? Porque el editor es un lector crítico. Y le dice, mira, si tú dices esto acá, estás contradiciéndote con esto de acá, pero el autor no lo ha visto. O no lo quiere. O no lo quiere quitar. Bueno, entonces el editor le hace caer en cuenta de eso. Pero no importa quién sea el autor, es al texto al que hay que ayudarle, no al autor. Porque el autor desapareció hace tiempos. Historias para contar, no hay que inventar nada ya. Todos los temas existen. ¿Qué es lo que falta? La voz tuya, la voz mía, el estilo. La propia voz. La propia voz. Entonces ahí es donde el editor tiene que ser muy respetuoso de ese estilo y más bien entrar en él como si se sumergiera de verdad en la obra y ponerse al servicio de la obra. No es al servicio del autor. El autor tampoco está al servicio del editor. El editor tampoco es un dictador. El editor no puede ser autoritario. El editor es un acompañante. Es alguien que entrega mucho para que la obra
se fluya, ¿sí? Hay editores que son, en ese caso me meto yo, que están atentos a ver dónde hay talentos y qué obras tienen ahí para, venga, está uno. Por eso uno puede gastarse 5 años siguiendo un autor, sin que publique nada, y uno lo sigue y lo lee hasta que dice, venga, usted lo que tiene aquí pues es una que gran muchos obra. Escritores fue el editor Claro. el que sacó, como, digamos, sí, como la obra sí, a la luz. exacto. Bueno, y te lo pregunto para irnos, conversar un poquito sobre el grupo Aprendiz de Brujo, porque además ahí has hecho, digamos, el oficio de editor, porque has editado la obra de varios integrantes del grupo, pero además, digamos, también se relaciona con lo que estábamos conversando de leer, escribir. O sea, ¿cómo nace esa idea de juntar a un grupo de aprendices, de curiosos, de personas que casi que van llegando de una manera, pues cada uno con unas historias muy particulares, porque la gente ha llegado al grupo con historias muy particulares, que están ellos en su búsqueda y de pronto encuentran un lugar donde se pueden atrincherar, por decirlo así, porque además el grupo tiene, digamos, como unas características que quisiera que nos contaras, que no obedecen, digamos, como al taller de escritores que estamos acostumbrados a pues como a tener en diferentes lugares. ¿Qué hace a este grupo distinto? Bueno, yo diría que todo. Y todo es nada, ¿no? Porque esas palabras absolutistas no dicen nada. Pero el grupo literario El Aprendiz de Brujo nació como una necesidad en el 2008, cuando una caja de compensación, de cuyo nombre no quiero acordarme, cerró todos los programas de cultura, cerró el departamento de cultura, cerró bibliotecas. Y yo trabajaba en unos talleres de literatura, de creación, se llamaban así, jornadas de literatura. Y todo el mundo quedó en el limbo. Entonces me llamaron muchos de ellos y me dijeron, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya no nos vamos a reunir. Yo les dije, reunámonos, vamos a crear un nuevo grupo, una nueva cosa. Quedamos como parias. Nos reuníamos en las cafeterías donde nos dejaran. Y ahí nació la idea del Aprendiz de Brujo, basado en la experiencia de ese escritor griego de hace 2000 años, Luciano, que escribió esa famosa pieza del Aprendiz de Brujo, que después fue llevada a la poesía por Goethe, a la música por Dukas y después al cine por Disney. Pero el Aprendiz de Brujo es una maravilla. Es cómo aprendemos de la vida para compartir con los demás. Y sobre todo, él cuenta que era un viajero que decía mentiras, inventaba, pero eran unas invenciones maravillosas, ¿cierto? Entonces, en el grupo inventamos cosas maravillosas también. Y eso es lo que nos une, porque no hay orden del día, no hay explicación de nada, hay requisitos mínimos. Por ejemplo, llevar un diario literario. Sin diario literario, ¿cómo hacemos para capturar detalles de la vida? Es un diario de campo, como tú lo llevaste con Monpós, por ejemplo. Yo sé que tú llevas tu diario literario también, que yo también llevo mi libretica. Y ahí apuntamos carajaditas, pequeñas cosas. Metemos un recibo, metemos una foto, un dibujo, algo así. Entonces se va formando un arsenal, un banco de datos que nadie más en el mundo tiene, sino tú. Entonces de ahí es que van surgiendo esas propuestas ya de redacción literarias. Eso está en el grupo. En el grupo no es un taller, no hay cátedra, no hay conferencias, no hay clases, no es profesor y alumnos, no. Todos somos aprendices, todos aprendemos en cada sesión. No hay una sesión igual a otra, nunca. Y ahí hay uno que graba casi todas las sesiones, uno de ellos. Y dice, pero es que esto nunca lo habíamos visto, vea. Yo así, pero vea, es que es diferente, porque no hay un libreto predeterminado, sino que se llega a lo que se llega. El grupo siempre escoge una obra maestra de la literatura universal para esquilmarla, para explorarla, para robarle
las técnicas que tiene para lograr su forma. Entonces hemos leído desde el Quijote, García Márquez, hemos leído a muchísimos autores, clásicos, maestros y otros, y la obra misma de los del grupo. Pero yo digo que cada lector tiene sus preferencias. Yo soy enemigo de hacer listas. Eso suena a listas negras, ¿no? Eso suena a censura, suena a dejar a alguien por fuera, no. Cada uno se selecciona una obra porque el grupo la escoge. Pero obvio, están los clásicos, siempre llegamos a los clásicos. Pero tú puedes empezar con Condorito, con Mafalda, con quien quieras, y llegas a querer más y más y más. Entonces llegas a los que entregaron la vida por un verso, por un párrafo, por una obra. Yo, por ejemplo, en este momento estoy descrestado leyendo una autora, que además tú fuiste la que me prestaste ese libro, Magda Szabó, una obra que se llama La Puerta. ¡Qué maravilla de obra! Hasta Hermann Hesse se quita el sombrero ante esta autora. Yo no la conocía, ahora la conocí. Estoy leyéndola, estoy indagando por ella, ¿cierto? Estoy leyendo también otro libro maravilloso, no sabía, pues yo vi y dije, ¡ay, qué ladrillo! Con ese puedo trancar las puertas, con ese puedo espantar. No, resulta que es un ladrillazo hermoso, que se llama El clamor de los bosques. Mira el título nomás tan bello, El clamor de los bosques. Tiene mucho ripio, porque si es un ladrillo grande siempre alcanza a tener el ripio, pero es una obra sobre un problema candente de la humanidad, del planeta, que es la naturaleza, el cambio climático. Es una novela, es un reportaje, no sé qué será, ¿cierto? Yo lo leo a veces como ensayo, a veces como novela, no importa. Bueno. Es El clamor de los bosques de Richard Powers y de Magda, ¿no? Que es bellísimo. Bueno. Serían esos los que estoy, pues ahora. Yo tengo un libro en cada parte donde me hago ahí leo, entonces. Sí, no, lecturas pues. Sí, lecturas ahí por nos quedaríamos y volver a leer y releer cositas. Sí. Mucho tiempo, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por esta conversación pues nunca habíamos tenido la oportunidad de conversar de todos estos temas tú y yo. Y quedamos picados. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ti.